Bendiciones. Shalom desde Israel, su hermana Débora Luker, Fundación Alel, acá en Israel. Y hoy quiero compartir con ustedes Parashat Shavua Ve'alotcha. Es el día lunes, bueno, no pude reunirme con ustedes, así que decidí grabarla y enviárselas. Espero que sea de gran bendición. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos va a estar acompañando en este tiempo. Y gracias, Señor, porque tú abres nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, Señor, para que en tu presencia podamos ser transformados por tu palabra. Te bendecimos, amado Yeshua, bendecimos tu nombre y damos gracias por poder ser discípulos del gran Maestro y Rey de Reyes. En tu nombre, Señor. Amén. Parashá Ve'alotcha. Es una parashá interesante. Estamos en el libro de Números, capítulo 8. Vamos a leer hasta el capítulo número 12. Como siempre, recomiendo de que ustedes luego lean de manera personal toda la palabra, ¿ok? Nosotros siempre nos estacionamos en el lugar donde el Espíritu Santo nos marca estacionarnos dentro de la palabra, pero hay mucha más riqueza de lo que vamos a estar tocando en el día de hoy. Be'alotcha es la parashá, después de que la semana pasada estuvimos viendo cómo se preparaban para el Ohel Moed, para la tienda del encuentro y cómo separaban a los levitas y toda esta hermosa preparación para salir al camino, para caminar el desierto con éxito, para que se pueda permanecer hasta llegar a la tierra prometida. Todo esto es una gran preparación. Todo lo que estamos leyendo en el libro de Números es una gran preparación de parte de Dios para con su pueblo, para que el pueblo realmente consiga llegar a buen término a la tierra prometida. Nosotros sabemos que no va a llegar a buen término, sabemos que va a haber pecado muchas veces, sabemos también que Dios va a estar reflejando diferentes conductas del pueblo a nivel individual y a nivel colectivo para poder, también para aprendizaje, pero también para corrección y disciplina, y para que cuando lleguen a la tierra prometida puedan llegar entendidos y realmente transformados a través del pacto que hicieron con Dios de ser su gran tesoro y que Dios sea su Dios, valga la redundancia. Y aquí en Be'alotcha, en el capítulo 8, comienza diciendo: habló Jehová a Moisés, diciendo: habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia delante del candelero. Aarón lo hizo así y encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Cuando la palabra dice cuando enciendas las lámparas, en hebreo dice ve'alotcha et hanerot. Y a mí me gusta mucho ese verbo. Be'alotcha viene de la palabra aliá, de la alot. Be'alotcha, la alot, es decir, ascender. Cuando hayas hecho ascender las velas, la luz al candelabro. Y me gusta mucho. En español decimos cuando enciendas, pero en realidad hay un peso en la palabra en hebreo. Es cuando damos luz, cuando está Yeshua en nuestro corazón, que Él es la luz del mundo y Él nos pide dar luz junto con Él, es porque Él, al ser luz y estar en nosotros, nosotros podemos dar de su luz, ser portadores de su luz y extenderla hacia las personas que nos rodean y cualquier lugar donde nosotros caminemos. Imagínense la acción de la alot etanerot, la alot etaor, de hacer ascender esa luz. Cuando hagas ascender las velas, cuando hagas ascender esa luz,
Es hermoso el contexto, el verbo que utiliza el Señor, ¿verdad? Y entonces dice, también el versículo 5 dice, también Jehová habló a Moisés diciendo, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos, y así harás para expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación, el agua de la expiación que la vamos a ver después en Números 19. Y acá habla cómo él tiene que consagrar a los levitas. Dice en el versículo 9, y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel. Pero miren qué interesante porque dice, cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, pondrán los hijos de Israel sus manos sobre los levitas. Es el pueblo que coloca sus manos sobre los levitas, que consagra a los levitas, que trae a los levitas delante del Señor. Es un acuerdo, es decir, nosotros lo estamos trayendo delante tuyo, nosotros lo reconocemos su autoridad y lo estamos trayendo delante de tu presencia. Quiero, antes de seguir leyendo, quiero hacer como un resumen general. Bealotja, y ahora vamos a ver y vamos a seguir leyendo, comienza esta para allá con mucha bendición. Comienza encendiendo la luz de la menorá. Comienza trayendo a los levitas a consagración. Comienza haciendo parte al pueblo de la consagración de los levitas. Hay también una orden en el capítulo 10 de cómo hacer las trompetas de plata, que van a ser las que convoquen al pueblo durante el caminar en el desierto, tanto para parar como para estacionar el campamento, como para como para avanzar y también como un elemento de batalla contra los enemigos. Lo vamos a ver. Esta para allá tiene más cosas de bendición, como por ejemplo, nos cuenta cómo la nube del Señor acompañaba el tabernáculo de reunión, acompañaba al pueblo y ella le hacía de guía para que el pueblo sepa dónde estacionar o cuándo levantarse, cuánto caminar, tanto de día como de noche. Y todo esto es una gran, gran bendición porque al fin y al cabo esto habla de nuestra relación con Dios, habla de la relación del pueblo con Dios, habla de cómo el Señor en esta para allá está ocupado en cerrar todos los detalles de cómo van a estar en entendimiento con la voluntad de Dios. Porque cuando Él tenga la voluntad de que el campamento avance, van a tocar las trompetas, los levitas van a saber lo que tienen que hacer, el campamento va a avanzar, luego se va a detener de acuerdo a la nube o de acuerdo a la columna de fuego, y todo eso es pura comunicación y entendimiento. Es como para nosotros hoy decir que estamos ejercitando nuestro oído espiritual y tratar de escuchar al Espíritu Santo, de escuchar a nuestro amado Yeshua, de escuchar a nuestro Padre Celestial cuando nos dé una guía, una guianza, una exhortación, nos quiera redarguir o simplemente guiarnos de acuerdo a su plan. Y esta era la manera que tenía el pueblo de desarrollar esa relación con Dios. Él los prepara, Él no espera. Y miren, esto también es importante porque Yeshua de la misma manera, así como el Padre, también el Hijo, no nos va a pedir que nosotros nos rompamos la cabeza de cómo hacer para estar cerca de Él o estar en comunión con Él. No, al contrario, te voy a decir, yo me sacrifico por vos, para que vos tengas acceso. Yo te voy a mostrar de cuál es el camino, cuál es la manera, cuál es tu parte, cuál es mi parte. El Señor no nos deja adivinando. En
en la medida que nosotros decidimos corresponder y ser recíprocos con el amor, con la atención, con la relación que Él quiere tener con nosotros, Él va a estar para guiarnos y para llevarnos al punto óptimo de nuestra relación con Él. Y realmente es bendición tras bendición, porque parecería que hay toda una sincronización, hay una armonía también en la relación del pueblo con Dios, a través de los sacerdotes, de los levitas y del mismo Dios, dejándose ver con la columna de fuego y con la nube. Pero un poquito más adelante, ya en el capítulo 11, o sea, 3 capítulos de bendición podemos leer. Ahora vamos a estar leyendo más exactamente. Y de repente, en el capítulo 11, dice así, empiezo el capítulo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y quiero que entiendan, porque el capítulo anterior termina en: cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersos tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Es decir que, bueno, el versículo que acabo de leer es un versículo que se lee en todas las sinagogas del mundo en Shabbat. Es un versículo importante para nosotros como pueblo porque es la protección de Dios. Es maravilloso. Y el próximo versículo es: y aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Y entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, la cadena, ¿no? Esa cadena de intercesión, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Taberá. Les quiero decir que Bakbuk Taberá, una botella de Taberá, es una botella de explosivos. Así que ese lugar se llamaba explosivo, porque fue una explosión, porque estaban en plena bendición y se levantaron torcidos y dijeron: no, Egipto es mejor. Les empezó a agarrar así como añoranza a la esclavitud, añoranza a que le quieran tirar los hijos primogénitos varones al agua, que los quieran hacer trabajar hasta matarlos del cansancio. Dice la palabra: y la gente, pero miren bien, en el versículo 4 del capítulo 11, y dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera de comer carne? Miren, no terminamos de leer todos los otros 3 capítulos, pero en los otros 3 capítulos vamos a ver una parte muy hermosa a propósito de bendición, una parte muy hermosa donde está escrito que el suegro de Moisés se une al pueblo para salir al desierto. Antes se había encontrado con él y había hecho preguntas, y sabemos que hay como que su corazón se vuelve a Jehová, pero él sale a Midian y al parecer después él vuelve a encontrarse con el pueblo y empieza a caminar con él. Y esto nos denota de que hay gente caminando con el pueblo de Israel, que no todos son el pueblo de Israel. Ahora lo vamos a estar leyendo. Pero entonces, importante este versículo, el número 4, donde dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos, mezcolanza. ¿Qué dice el Señor? Cuando lleguen a la tierra prometida, no tienen que dejar títere con cabeza, decimos en Argentina. Tienen que matar a todos los enemigos. No pueden dejar sus ídolos y no pueden dejar al enemigo con cabeza, porque entonces, si no, ustedes pueden sufrir tentación de que hay un versículo en Jeremías, creo que es 15:9, no sé si es 15:9, pero dice: y procura de que ellos se convierten a ti y no tú a ellos. Y entonces el Señor hace esta advertencia: tenés que quitarlos de la tierra.
Cuando vos entres a la tierra prometida, tenés que quitar todo ídolo, tenés que quitar todo enemigo, todo extranjero, porque si no vas a ser tentado a seguir esos ídolos o vas a ser tentado a querer lo que tiene el vecino, ¿no? Siempre el césped o el pasto del vecino es más verde y te vas a tentar. Aunque estés equivocado, vas a pensar que eso es mejor y mejor es que lo saques totalmente. Y acá es donde empieza esta enseñanza, porque dice, y la gente extranjera, había gente caminando que no había entrado en pacto con Dios y estaban caminando en el desierto con ellos. Se mezcló con ellos y tuvo un vivo deseo. El que tuvo el vivo deseo es el extranjero, es lo ajeno, es eso que el hombre viejo viene a susurrarte al oído, que la carne te pide, que el mundo te quiere ofrecer, que el mundo que no entiende lo que es estar en pacto con el Señor, el mundo que no entiende lo que es caminar con el Mesías, el mundo que no entiende lo que es volver a nacer en Yeshua Mashiach, en el Espíritu, ese mundo se mezcla y ellos no lo hacen a propósito, simplemente son quienes son. Son quienes son. Y en su forma de ser, dice que ellos tuvieron un vivo deseo. El deseo se despertó en el extranjero, no en el pueblo. El pueblo estaba siendo bendecido. El pueblo estaba haciendo ascender la luz en la menorá, estaba conociendo a su Dios, estaba desarrollando el idioma de comunicación con su Dios, estaba consagrando a sus levitas, pero los extranjeros que caminaron entre ellos tuvieron un vivo deseo. Y los hijos, y así, de una, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? En las últimas parayotes estuvimos aprendiendo cómo el Señor nos hablaba y decía, tenés que saber quién es tu vecino, con quién estás caminando. Y en ese momento se refería a los mismos israelitas de las diferentes tribus. Y ahora nos dice, y ahora viene un extranjero. Y el extranjero peor, porque no solamente, o sea, adentro de tu pueblo, entre las tribus, van a haber intrigas con respecto a las autoridades. Pero el extranjero te va a tentar a que te pongas a llorar por Egipto, que te pongas a llorar por lo que te esclavizaba, lo cual no hace ningún sentido cuando el Dios creador del cielo y de la tierra te está dando redención y te está escogiendo para que seas su gran tesoro. Sabemos que en esta para allá ellos se quejan y al final el Señor les envía un montón de codornices y un montón de carne. Dice en el versículo 3, el versículo 7, y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio, y el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos o lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas y su sabor era como sabor de aceite nuevo. Ese maná era algo sobrenatural. Tenía sabor a aceite nuevo, wow, tenía sabor a nueva unción, tenía sabor a santo y se adaptaba y era molible y se podían hacer tortas, se podían hacer lo que quieras, eso era todo, el maná podía tener cualquier forma, cualquier sabor, era impresionante y mismo así ellos querían la carne, querían Egipto. Y si cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias y cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera y también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí?
Sabemos que Moisés es una persona humilde, pero lo vemos ahora como diciendo, de verdad, me trajiste esta banda de desagradecidos como responsabilidad mía. ¿Por qué le has hecho esto a tu siervo? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Acaso lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? Creo que es la única vez en todo el Pentateuco donde vamos a escuchar a Moisés, en lugar de intercederle por el pueblo, diciéndole de verdad, ¿por qué me toca a mí? ¿De dónde conseguiré yo carne para todo este pueblo? Porque lloran a mí, porque me lloran a mí, no te lloran a vos, le dice. Diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. Y entonces el Señor le habla a Moisés, porque Dios es multiforme y en su multiforme gracia, Él siempre trata muchos temas al mismo tiempo. Por supuesto que va a tratar con el pueblo, pero también está tratando con Moisés. Lo mismo pasa con nosotros, trata con nuestros hijos y al final también está tratando con nosotros, con nuestro matrimonio, con nuestros hermanos en la Keilah. Él, nada se pierde. Todo al mismo tiempo tiene propósito en él. Y entonces le dice a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráeme a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen ahí contigo. Yo voy a descender y hablaré ahí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Es decir, que le dice, toma, no son los mismos 7 que le recomendó su suegro Yitro. Esos eran para juzgar, esto es para llevar su carga. No son los mismos 70 y le dice, ahora te voy a mostrar cómo se imparte, voy a colocar de lo que vos tenés en ellos. Y esta impartición es una impartición de carga, no es una impartición de un don espiritual. Yo voy a repartir ese peso. Todo lo que hay en vos es impartible. También los dones, también las cargas, impartibles en el sentido de son compartibles. ¿Ok? Y él le dice en el versículo 19, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcan por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros. O sea, en lugar de ocuparse de que Jehová está en sus entrañas, en medio del campamento, con ustedes, y todo lo que estábamos edificando, se pusieron a pensar en lo que no tenían en el pasado y en la esclavitud. Entonces, dice, ¿se degollarán para ellos ovejas y huellas que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra. Bien, pasaron varias cosas. Pasaron que después estos ancianos iban a estar profetizando. Ahora vamos a seguir leyendo, pero lo que quería decir es, prestemos atención que desde un lugar de bendición, que realmente pasaban muchas cosas, como les decía, ahora vamos a seguir leyendo, muchas bendiciones estaban pasando y de repente se despierta un vivo deseo en la gente extranjera y el pueblo de Israel se suma así de una vez. Prestemos atención, esta vuelta, porque muchas veces el pueblo de Israel viene en queja delante del Señor frente a una amenaza. También cuando salió Caleb con Josué y trajeron los reportes de los 10 espías y dijeron, pero mirá, ¿dónde los llevás? ¿Ves? Porque había un reporte, ¿ok? Algo pasaba, nos iban a comer. Pero acá no había
ni guerra con los amorreos, no había guerra con los jebuseos, no había, no sé quién estaba en esa época, no había un enemigo externo que justifique ese sentir que ellos sentían de querer volver a Egipto. No es como al principio, ay, nos siguen los egipcios, mejor nos volvamos, ¿para qué? ¿Nos vas a hacer morir acá? O al principio que no tenían comida antes de que llegue el maná. No era mejor morir no tenías otro lugar donde podamos morir, no era mejor morir en Egipto que morir acá en el camino. No hay ninguna amenaza externa al pueblo. Esto es importante para decir, porque ¿cuántas veces nos pasa que nosotros estamos caminando en bendición? Hay cosas buenas en la familia, no sé si serían exactas a lo que nuestra mente estaba imaginando, no sé si serían exactas a como nosotros teníamos expectativas, pero definitivamente caminamos en bendición. Está la luz de Yeshua, el gobierno del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo gobernando en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras hijas o hijos. Tal vez otra vez, no de acuerdo a mi expectativa, pero definitivamente sabemos que eso está aconteciendo y en medio segundo se nos cruza algo o vemos que lo que tiene el vecino, no importa que el vecino esté en el mundo, pero parecería que lo que tiene el vecino es mejor de lo que nosotros tenemos y de repente viene un gran descontentamiento que nos convence de querer extrañar el lugar de donde ya Yeshua nos quitó gracias a su sacrificio. Y no hay ninguna amenaza externa. Es solo nuestra mente. Viene desde nosotros, desde nuestro interior, desde un pensamiento falso, desde un echar el ojo a lo que tiene el otro. Porque generalmente somos de querer justificarnos, explicando de que, bueno, fue un ataque espiritual, aquella persona me hizo tal cosa, es que yo estaba en una situación de vida o muerte, o yo estaba en una situación muy extrema, no sé, no tenía para comer, o lo que sea, y entonces justificamos diferentes conductas, o justificamos el hecho que nos estemos quejando, que nos estemos, sí, quejando a pesar de que en nuestras vidas hay bendición. Y esta vuelta, en esta para allá, nos explica cómo esto nos puede suceder y cómo no tomamos responsabilidad de eso muchas veces. Porque eso puede pasar por un pensamiento equivocado, por un punto de incredulidad que haya en lo más profundo de nuestro corazón. Bendito sea el Espíritu Santo, que Él nos puede guiar y nos puede redarguir. En ese tiempo ellos no tenían ese redarguir del Espíritu Santo y lo que tenían era un Moisés, un Aarón que podían exhortarlos, pero el mismo Moisés vemos que está desesperado y dice, no puede ser. Es el único punto donde él se desespera, porque él también estaba viendo la bendición y dice, no entiendo, estamos en bendición, estamos bien, estamos organizados, estamos por salir al camino, ¿cuál es el problema? ¿De dónde viene eso que querés ahora carne? Si el maná dice, acá el maná, el pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, o lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Para eso él tendría que ser realmente multiforme ese maná, para que él pueda ser utilizable de todas estas maneras, ya sea siendo molido en un mortero, cocinado en una caldera, haciendo tortas de él, y su sabor era de aceite nuevo. Y dice, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿De dónde viene esto? El llanto, ahora sí como un llanto amargo. No. Y dice acá que se acordaban de los pescados de Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros. Y eso era algo limitado, porque te dice la cebolla, los melones, los puerros, los ajos. Pero el maná era multiforme. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás insatisfecho?
¿Dónde está tu contentamiento, tu agradecimiento? Y por eso es el único, Moisés también ve que no hay justificativo. No, Señor, a mí me diste para meter a esta gente a la tierra prometida. ¿Por qué yo? Mira. Y yo digo, tengamos cuidado porque eso no le pasa solamente al pueblo de Israel. Y porque esta es una base para mucho lo que va a pasar después con el pueblo durante el desierto. Porque este es el espíritu que empieza a sentarse en los corazones de la mayoría del pueblo de Israel que está en el desierto, y es la falta de gratitud. Es la falta de gratitud. Y dice la palabra, por todo seáis agradecidos. Odul Adonai kitov ki leolam hasdo. Den las gracias al Señor porque para siempre es su misericordia. Seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Yo, después de que leí esta para allá, esta semana hablé en nuestro equipo de la Keilah, le dije, por un tiempo, traigamos todos un testimonio de Odayá, de agradecimiento al Señor. Y lo vamos a hacer ahora que termine el cuento del Omer. Lo vamos a hacer en el equipo de Alel también. Porque es la base de todo. Si no, entra el extranjero con un vivo deseo y rápidamente nos olvidamos de todos los beneficios que Dios ha hecho con nosotros. Por eso está el Salmo, dice, Barjina Fiesta Adonai, bendice, oh alma mía, a Adonai, y recuerda todos sus beneficios. Bendice, agradece, recuerda, porque si no, va a venir una gente extranjera con un vivo deseo que no te pertenece y vas a caer en desagradecimiento. Y eso es un dominó. Eso trae descontentamiento, eso trae, al fin y al cabo trae rebeldía porque trae queja delante del Señor. Eso enoja al Señor, lo vemos acá. Él entra en ira y trae fuego santo, purificador, que dice, entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Pues tuvieron que hacer cadena de oración e intercesión porque estaba enojado el Señor. Eso no le agrada. No le agrada. Prestemos atención, seamos conscientes. Hagamos de esto un hábito espiritual, nosotros y en nuestras familias y en nuestros círculos, tanto en las iglesias como entre nuestros amigos. En el nombre de Yeshua, es importante. En esta para allá va a terminar con Miriam, con María y Aarón hablando a espaldas de Moisés. Y creo que no es casualidad, porque nos quiere mostrar que la falta de agradecimiento es una puerta abierta para que luego entren otras maldiciones. Ese descontentamiento que tenía el pueblo llegó al liderazgo, llegó a María y a Aarón. Y entonces ellos se empezaron a chismosear sobre su hermano Moisés y dice, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y Jehová interviene para explicarles, pero él entiende y todos nosotros entendemos de que la lepra que recibe María por hablar mal de sus hermanos y a sus espaldas es consecuencia directa de una línea que se abrió a partir del desagradecimiento y el descontentamiento. Esto es importante para que lo entendamos para nosotros hoy en día. Y ese descontentamiento aparece cuando
Cuando nosotros limitamos a Dios y le ponemos deadlines, le ponemos fechas de caducidad a los pedidos, y si hasta tal día tiene que pasar esto, y al final no pasa porque no es la voluntad del Señor, y encima nosotros nos ofendemos con el Señor. Bueno, yo no, pero hay personas que se ofenden con el Señor como diciendo, y no lo hiciste, y no lo va a hacer, porque Él va a hacer lo que Él quiera hacer en su santa soberanía. Pero entonces se ofenden y ese corazón se vuelve tierra o puerta abierta para el enemigo para entrar con otras cosas más pesadas y se abre otra puerta y otra puerta, así como el Señor la cierra y puede limpiar esos lugares y los puede llenar del Espíritu Santo y la puede cerrar para que nadie más entre. De la misma manera nosotros con, con una falta de desagradecimiento, con una falta de contentamiento, podemos empezar a abrir puertas que no sabemos hasta dónde se van a abrir y cuán profundo van a entrar espíritus que no son de parte de Dios. Y por eso es tan importante, porque después a ella le toca la lepra y el Señor ya había avisado en el libro de Levítico antes lo que iba a pasar con la lepra y cómo la lepra viene desde la palabra que se habla, penetrando el corazón, haciéndose visible en el cuerpo, pasando la vestidura, llegando hasta la pared de la casa, si no se para eso. Y lo que vamos a ver en la próxima para allá, ya viene en la para allá de los Meraglim, de los espías. Entonces, esto va en aumento. Estos extranjeros tuvieron un vivo deseo y el pueblo de Israel se unió. Y empezó el descontentamiento, la falta de agradecimiento. Y entonces ya vino Miriam y vino Aarón y llegó la lepra. Y en un rato más, en la próxima para allá, Dios le va a decir a Moisés, bueno, envía para ti gente que vea esa tierra, porque están insoportables, porque se quejan por todo, porque no aguantan, porque no se autocontienen, porque no están satisfechos, porque son desagradecidos. Y esto es una bola de nieve y al final, ¿en qué va a terminar? En que el Señor al final va a tener que dejar 40 años en ese desierto. Cuando esto había empezado en bendición. Bealoteja Nerot. Estabas ahí en la bendición de hacer ascender la luz, de ponerle manos a los levitas para consagrarlos delante de Dios, de tener comunicación viva con el Dios creador del cielo y de la tierra. Y en un momento, puerta tras puerta tras puerta, hasta que el Señor dice, esta generación no queda más remedio de que tenga que morir en el desierto. What? Habiendo teniéndolo todo. Así que les dejo esto para reflexión. Lean, que lean. Hay una parte, por supuesto, capítulo 10, el tema de las trompetas es tan importante, es tan imperante, pero yo voy a agarrar una partecita. Dice en el versículo 9 del capítulo 10, y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios y seréis salvos de vuestros enemigos. Ari, que se la vas a tocar el shofar. Amén. Presta atención. Capítulo 10, versículo 9. Pastora Ana, cuando usted toca el shofar, intencionalmente, dice, seréis recordados por Jehová vuestro Dios y serán salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades, en todos los Moadim, y en los primeros y en los principios de vuestros meses, Rosh Chodesh, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Una respuesta más de por qué nosotros hemos tomado este compromiso ministerialmente de venir delante del Señor en alabanza, en adoración y con el shofar cada Rosh Chodesh
cada Shabbat, porque nos habla de las solemnidades de los Moadim, porque esta es la voluntad de Él, y Él, a cambio de esa, no es un trueque, pero digamos, en reciprocidad a esa obediencia, dice que seremos recordados por Él y seremos salvos de nuestros enemigos. Amén. Es una parashá preciosa. Luego en el capítulo 10, en el versículo 29, dice, entonces dijo Moisés a Jobab, hijo de Raguel, Madianita, su suegro, Jetro, yo os lo daré. Perdón, nosotros partimos para el lugar del cual Jehová ha dicho, yo os lo daré, ven con nosotros y te haremos bien, le dice a su suegro. Ven con nosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Ahora presten atención. Él le dice, vení con nosotros, te haremos bien, porque Dios ha prometido el bien a Israel. Acá hay dos opciones. O que realmente Él se convirtió y entonces vení porque a vos también te corresponde la bendición que Dios prometió a Israel. O de hecho Él está abriendo la puerta en ese momento, le está diciendo, venite con nosotros a pesar de que la promesa es para Israel. La promesa es para Israel y Él está invitando a alguien que no es parte del pueblo de Israel. Y después, atrás de Él vienen los extranjeros que tienen el vivo deseo y que corrompen y tientan, por más que la responsabilidad, por supuesto, es del pueblo de Israel. En el versículo 31, y Él le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto y no serás en lugar de ojos. Entonces le dice, ok, voy a ir, pero por favor, el que tiene el diseño, el que tiene el plan sos vos, porque Dios le dio el diseño a Moisés y al pueblo de Israel. Entonces dijo, yo voy, pero no sé a dónde voy a ir. Y si vienes con nosotros, cuando tengamos el bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien también. Esto también puede ser porque el Señor siempre se refería a las bondades que hay que hacer también para los extranjeros que están con nosotros. Y así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. Y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Y cuando el arca se movía, Moisés decía, y este es el versículo realmente que se lee, que está todo judío lo conoce. Y el hebreo dice así, Kuma Adonai, levántate Dios. Es como cuando decimos Kumi Kalá, levántate novia. Kuma Adonai, me encanta en hebreo, por eso lo digo en hebreo. Levántate, oh Jehová, Kuma Adonai, vaya futsu oveja, y tus enemigos serán esparcidos. Acá dice dispersados, sí, esparcidos, dispersados. Kuma Adonai, vaya futsu oveja, vaya nusu, mi soneja, mi paneja, y entonces acá dice, aquellos que te aborrecen huirán de tu presencia. Aquellos que te odian, dice en hebreo. Los que te odian van a huir de tu presencia. Y dice que cuando se detenía decía, vuelve, oh Jehová. Creo que tenemos muchos elementos acá como de batalla. Kuma Adonai. Cuando queramos orar, ahora en ciertos tiempos que tenemos el próximo 1 al 4 de junio, Kuma Adonai, Yafutsu oiveja, y todos tus enemigos sean dispersados y huyan de tu presencia, los que te aborrecen. Maravilloso. Voy a agarrar este versículo porque estamos orando en el nombre de Cristo Jesús. Voy a dar por terminada la clase del día de hoy. Espero que esto haya sido de gran bendición para ustedes. Lo ha sido para mí prepararlos. Y voy a orar para que el Señor realmente nos guíe a través de su Espíritu Santo, amado Yeshua,
Amado Yeshua, ayúdanos, Señor. Como dice Filipenses 2, que no hagamos nada en queja, Señor. Que vengamos en alegría, en regocijo, en agradecimiento, siempre delante de tu presencia, por todo lo que nos entregas, Señor. Amado Yeshua, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, repose sobre cada uno de nosotros. No permitas, Señor, que el hombre viejo nos tire, Señor, hacia un pasado que no nos pertenece. Nosotros deseamos avanzar, como decía Pablo, avanzar, queremos correr la buena carrera. Queremos avanzar hacia esa nueva criatura que somos, hacia ti, hacia nuestro nuevo carácter, hacia tu amor, hacia tu perdón, para poder dar por gracia lo que recibimos por gracia, Señor. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos redarguya y que tú realmente, como dice el Salmo, puedas ver nuestros corazones constantemente. Y danos suficiente humildad, Señor, para poder ser corregidos a tiempo, antes de que sea tarde, antes que nos quieras dejar 40 años en el desierto y que tal vez ni siquiera después de ellos podamos ver la tierra prometida. Señor, nosotros deseamos, Señor, tomar la cruz y seguirte sin quejas, agradecidos. Señor, ayúdanos a morir a nosotros mismos más y más para poder seguirte en humildad, Señor, llevando cual peso sea necesario para ir detrás de ti. Te amamos, amado Señor Jesús. Bendecimos tu nombre. Bendigo a mis hermanos, a nuestras familias, en el nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Gesed Beshalom. Gracia y paz para ustedes y para sus casas, en el nombre de Yeshua. Amén.